podcast Reconstrucción de Memoria, Conflicto Armado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Crónicas de un Desplazamiento. Mi nombre es Astrid Vanessa Álvarez Vargas y el tema de hoy para ustedes es la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Para ponernos en contexto, hoy hablaremos con ustedes acerca de la violencia que ha acogido nuestro país por más de 50 años. Esto desde la perspectiva de las víctimas, las cuales poco o nada tienen que ver con el conflicto armado en Colombia. Escucharemos una historia de una persona víctima del conflicto armado, de una masacre de personas en su pueblo a causa de la guerra entre dos grupos armados. Nos situamos geográficamente en la villa de Fuente de una región del municipio de Bojayá, a las orillas del medio Atrato de Chocó. A la orilla del río Atrato, el 1 de mayo, luego de conversaciones entre jefes de grupos armados, las FARC intentó una toma por el río Atrato, empezando un juego cruzado por los paramilitares. Las personas habitantes de este municipio no tuvieron más opción que resguardarse en sus casas o en los lugares religiosos, como la iglesia o la casa de las misioneras. Los paramilitares utilizaban la iglesia en donde se resguardaban más de 300 personas como escudo. En varias ocasiones, este grupo armado intentó entrar a la iglesia, pero el sacerdote lo impedía. El sufrimiento se detuvo en la noche y se reanudó el 2 de mayo en horas de la mañana. En un momento, alrededor de las 9 de la mañana, el grupo guerrillero inició el lanzamiento de las pipetas de gas contra los paramilitares. Hubieron 3 estallidos. El primero estalló en una casa cerca a la iglesia, dejando solo daños materiales. El segundo cayó al lado izquierdo de la capilla, pero ese no estalló. Y el tercero detonó cerca a la estación, creando el pánico entre las personas que tomaban el desayuno a esa hora. El saldo de muerte era de más de 100 personas y decenas de heridos. Los que sobrevivieron huyeron despavoridos a algún lugar, algunos para la selva y otros con más suerte escaparon en botes. En la memoria de los habitantes de esta región quedaron no solo los acontecimientos, sino también las señales climáticas en el momento del ataque. A continuación, escucharemos el relato de una de las víctimas que presenciaron estos hechos de violencia. Los habitantes de Bojayá que presenciaron la masacre se encuentran con una carga traumática luego de ver cómo se llevaban los cuerpos de las personas masacradas. Es así como un habitante brinda los relatos de los acontecimientos posteriores a la masacre. En el día sonaban las pipetas y en la noche eran los truenos. Todas las noches cuando daban las 6 o 7 de la noche empezaba la lluvia y con esos truenos que tenían los mismos sonidos de esas pipetas, ese mismo sonido tan feo. Cuando nos dicen, bueno, el pueblo quedó vuelto nada, ¿y ahora qué? Pues sencillo, conclusión, o se va la guerrilla o nos vamos nosotros. Llegó la noche y otra vez el aguacero y la tormenta. Es como si el cielo estuviese llorando, la tragedia de los atrateños, como si quisiera que el agua limpiar la sangre de todas esas personas inocentes. Un conflicto armado que ha durado más de 50 años en un país que ha dejado al menos de 220.000 muertos inocentes, que han generado que al menos el 17% de la población se haya tenido que desplazar de sus territorios, sembrando así terror en las familias colombianas. Las muertes, las tragedias y los sufrimientos causados por grupos paramilitares, guerrillas y la fuerza pública o incluso grupos armados que aún no se identifican. Hoy las víctimas hablan y piden que el conflicto cese, que pare la violencia. En este conflicto no hay ganadores, siempre vamos a encontrar pérdidas y entonces nos preguntamos,
¿Cuál es la relación que se establece entre la memoria y la historia para la construcción de la conciencia histórica y la construcción de los pasados que quieren borrar? Pues bien, la relación entre la memoria y la historia es de colaboración, pues sin la memoria la historia no podría reconstruirse como una verdad. Sería faltante y la versión no sería relevante además de los acontecimientos, los testigos y las víctimas, así como desde la construcción de los testimonios. Se puede tener una visión más amplia de los acontecimientos, cómo sucedieron, a quienes afectaron. Asimismo, el registro de los acontecimientos de esa memoria histórica permite a las nuevas generaciones conocer su pasado, entenderlo y, lo más importante, evitar repetirlo. Luego vimos que venía un viejito con un muchacho, un jovencito por ahí de 15 años. El viejo lloraba agachado y el jovencito lloraba y decía: los mataron a todos. El pelado era como si estuviese el cuerpo en la tierra y el alma en otra parte, porque tenía la mirada como perdida, como no sé dónde. Ahí fue cuando dijeron que había tirado una pipeta en la iglesia y nos cogimos la cabeza y nos pusimos a llorar. Empezaron a llegar los botecitos con más personas que venían y nos decían que buscáramos la manera para que esos combates pudieran acabar, para poder sacar los heridos. La gente de acá se fue a recoger esos heridos, pero al momento de entrar otra vez iniciaron con la disparadera y ya la gente no podía auxiliar esas personas que aún estaban con vida.